Dios les bendiga, hermanos. Tengan muy buenas noches. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y les doy la bienvenida a, este, a esta nueva lección de este bloque de 4 lecciones del mes de mayo del año 2022 de nuestros anuarios del grupo de varones. Sean bienvenidos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esta lección que hoy lleva el tema, tiene interés por las almas nuevas. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias porque tú has levantado grupos de varones en las iglesias cristianas, en las iglesias de nuestro movimiento, y tú has preparado estas enseñanzas para que esos varones crezcan espiritualmente, avancen en su vida espiritual. Bendice todo lo que se va a llevar a cabo en esta proyección, Señor. Que tu Espíritu Santo use a cada uno de los que hemos de participar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a decir nuestro texto lema del grupo de varones, que está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Bueno, ahora vamos a estar atentos a un canto por la rondalla Filadelfia. Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a estar atentos ahora, hermanos, a un texto que vamos a memorizar. Ahí esto está a cargo de nuestro hermano Baltasar López. Estemos atentos. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy aprenderemos un nuevo texto correspondiente a la lección número 4 del mes de mayo del Anuario Varonil 2022, y lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30. Espero que ya lo tengan, hermanos. A la letra dice: y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Hechos 8:30. Nuestro texto está apareciendo en pantalla, hermanos. Vamos a leerlo nuevamente. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Hechos 8:30. Por última vez, hermanos, lo repasamos con la ayuda del Señor. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees?
Hechos 8:30. Ahora, hermanos, desaparecerá nuestro texto de la pantalla y lo vamos a decir de memoria. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mas, ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:30. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios, hermanos, que se ha memorizado este texto. Ahora lo vamos a decir nuevamente. Vamos a entrar a nuestra enseñanza de lleno. Es Hechos 8:30, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30. Dice, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esta cuarta lección del mes de mayo de nuestros anuarios del grupo varonil. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias por permitirnos estar a través de este medio compartiendo tu palabra. Te pido que bendigas esta enseñanza, usa mi vida, por favor. Úsame y que todos los que han de escuchar esta enseñanza sea de edificación para sus corazones. Que esta palabra produzca fruto. Te lo pido y te doy gracias porque sé que me oyes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted tiene oportunidad de tomar lugar ahí en su casa, lo puede hacer. Dice la historia que un hombre, un monje hindú llamado Gandhi, fue a una iglesia cristiana que estaba cerca de su casa con el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto para que él pudiera hacerse cristiano. Solamente que Gandhi se llevó una decepción muy grande porque cuando él llegó a esa iglesia, pues el que hacía recepción no lo recibió, no lo atendió. Le dijo que se fuera a buscar una iglesia para negros. Eso trajo una decepción muy grande a aquel hombre, de tal manera que él dijo, nunca volveré a un templo cristiano. Porque si los cristianos también tienen diferencia de clases, entonces no tiene sentido. Y nunca más volvió. Y así como Gandhi, ¿cuántas personas muchas veces llegan a la casa de Dios y hay varones que no tienen ni siquiera interés por su alma, menos en la de esas personas? Por eso, en esta tarde aprenderemos que el liderazgo del varón cristiano, ¿sí?, en el templo, ¿qué pasa? Tiene interés por las almas nuevas. El liderazgo del varón cristiano en el templo tiene interés por las almas nuevas. Y como referencia, pues tomamos a Felipe, ¿verdad? Uno de los diáconos que fueron elegidos para servir las mesas. Cuando se desató una persecución en Jerusalén, dice la palabra de Dios que solamente permanecieron los apóstoles. Todos los demás fueron esparcidos, se fueron huyendo de esa persecución. Y entre ellos iba Felipe. Imagínense, hermanos. Pero ya los propósitos de Dios, ya las formas de Dios, porque definitivamente Dios lo permitió para que entonces se esparciera el evangelio, para que el evangelio llegara a lugares lejanos, se fuera llegando a lugares donde no se conocía de Dios. Y tenemos como referencia a Felipe, un varón de Dios, que tenía sabiduría, tenía buen testimonio y era lleno del Espíritu Santo. Él fue huyendo de la persecución y llegó a Samaria. Fíjense, hermanos, a Samaria, ahí llegó a predicar la palabra de Dios. Era un hombre que aunque en su carne iba pues huyendo de la muerte, de la persecución,
pero en su corazón había un fuego por las almas. De ahí que por eso lo tomamos como referencia, un hombre que tiene interés por las almas nuevas. O sea, le preocupan. Sabe que las almas valen la sangre de Cristo. Y sabe que una alma sin Cristo se va a perder y va a ir al infierno. Entonces, como ese varón tiene a Cristo, entonces el Señor mismo le apremia. ¿Para qué? Para que se interese por esos varones que llegan al templo, por esos varones que llegaron por primera, segunda vez. Aquí vemos el caso de Felipe. Y no solamente por los varones, sino por todas las personas nuevas que llegan a la casa de Dios. Felipe se interesó y les predicó allá en Samaria de tal manera que hubo un impacto tan tremendo que la ciudad, la gente de la ciudad, se convirtió a Cristo. Ahí había un hechicero que engañaba a la gente y él mismo se convirtió. Por eso nuestro tema es, tiene interés por las almas nuevas. El propósito de Dios para nuestra vida es que cada uno de nosotros como varones sintamos ese interés por las almas que llegan al templo y les mostremos la Biblia, les mostremos el himnario, los atendamos para que esas almas se acerquen a Cristo Jesús. Qué importante es entonces tomar en cuenta que esa es una característica del liderazgo del varón en el templo. Tiene interés por las almas nuevas. Fíjense, tomando como referencia a Felipe, vamos a ver que este varón tiene características importantes que lo hace ser referenciado como un hombre que tiene interés por las almas nuevas. Número 1, en el capítulo 8 vamos a leer el versículo 5 y 6. El capítulo 8, ahí vamos a estar leyendo. El versículo 5 y 6 dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Gloria a Dios. Porque podemos ver que en primer lugar, este hombre de Dios va a donde Dios lo lleve. Y ya lo dije hace un momento, Dios usó las circunstancias y de esta manera llevó a Felipe a Samaria, porque el Señor estaba interesado en las almas. ¿Cuántos de ustedes saben que a Dios le interesan las almas? Por eso envió a su único hijo a morir por todos nosotros. Felipe tenía el Espíritu de Dios. Felipe había tenido un encuentro con Cristo y el Señor lo llevó a Samaria. Lo llevó con los samaritanos, que era una raza, eran judíos misturados, ¿sí? No eran de raza pura. Y que definitivamente, a pesar de su condición en que ellos se encontraban, porque eran gentes que creían en la hechicería, en la brujería, hermanos. Eran gentes que consultaban a un hombre ahí llamado Simón, que les adivinaba. Pero cuando llegó Felipe hablándoles del poderoso evangelio de Cristo, el Señor los tocó y muchos fueron salvos. Vemos a Felipe como un hombre que va a donde Dios lo lleve, y así debe de ser el varón. El varón de Dios debe de ser un hombre sensible, un hombre un hombre que esté dispuesto a visitar a las personas que Dios le pone en su corazón. Un hombre que esté dispuesto a hablarle a las personas que llegan al templo. Un hombre que esté dispuesto incluso a que si se le encomienda ir a visitar a X persona nueva que llegó al templo, él esté dispuesto a ir. Va a donde Dios lo lleve. Los siervos de Dios, hombres de Dios,
que servimos al Señor, estamos lejos de donde vivimos o de donde nacimos, dejamos nuestras familias. Y todo fue no porque nosotros hayamos escogido ir a ese lugar, es Dios el que nos lleva. Y es una bendición, hermanos varones. Sirvamos a Dios, interesémonos por las almas nuevas. A veces Dios le pone al varón, ve a visitar a tu primo. A veces el Señor le dice al varón, ve a visitar a X vecino. Fíjense que recuerdo el caso de un hermano que él nos platicaba su testimonio allá en Chiapas. Había un hombre que toda la comunidad le tenía miedo y traía el machete siempre colgando ahí de su pantalón, de su cinturón. Pero ese hombre de Dios tenía una carga por ese hombre, por aquel varón, y dice, ¿cómo le hago para ir a su casa? Dios le puso un fuego que, hermanos, su hijo de aquel hombre arreglaba radios y televisiones, pues el hermano por ahí tenía un estéreo viejo y eso usó como excusa para llegar a la casa de aquel hombre y darle el mensaje. ¿Y qué creen, hermanos? Se convirtió a Cristo. Sí, el liderazgo del varón cristiano en el templo, ciertamente se interesa por las almas nuevas en el lugar donde Dios lo lleve, como sucedió con Felipe. Siempre va a tener fruto. En el versículo número 26 y 29 de este mismo capítulo dice la palabra de Dios así, versículo 26 al 29, dice, y al día siguiente, es capítulo 8, versículos 26 al 29, dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Y se volvía sentado en su carro, y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. El liderazgo del varón cristiano en el templo se interesa por las almas, siendo sensible a la voz de Dios. Sensible quiere decir que es una persona que está atento, que simple y sencillamente está a la expectativa solamente a que Dios le hable. ¿Sí? Sensible quiere decir que sus sentimientos están inclinados hacia Dios. Es sensible. La voz de Dios mueve sus sentimientos para obedecerlo. Se trata de que ahora Felipe estaba en Samaria, pero dice que ahora el Señor mandó su ángel para hablarle que había una misión nueva para él. Y le manda que se levantara y que fuera al mediodía, o sea, al mediodía se refiere al sur. Ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Dice que Felipe fue obediente. Fíjense, tiene interés por las almas, siendo sensible a la voz de Dios y también siendo obediente. O sea, la voz de Dios toca lo más profundo de su ser. Pero no se queda ahí solamente emocionado a decir, ay, Dios me habló, ay, Dios me dijo esto, no, yo sentí esto. No, también obedece, también actúa. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Que Felipe fue sensible, se levantó y fue. Dice que se encontró un etíope eunuco. Era un hombre muy importante, hermanos. Era un gobernador de Etiopía. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía un puesto importante en el reino de Etiopía. Y dice que había ido a adorar a Jerusalén. O sea que
De cierta manera aquel hombre tenía un cierto temor del Dios de los judíos, pero no lo conocía. Y dice que ese hombre regresaba hacia Etiopía, pero dice que iba leyendo la escritura, iba leyendo ahí la escritura en el profeta Isaías, ¿verdad? Y entonces dice que Felipe, pues el ángel le dio la orden, vete al desierto ahí y ahí te vas a estar. Qué importante es cuando uno es sensible y uno obedece. Cuando uno es sensible y entiende que Dios le está hablando y obedece, no sabe qué va a hacer Dios, no sabe cómo va a actuar, pero dice, yo voy a donde Dios me lleve. Yo hago lo que Dios me diga. Y entonces vemos a Felipe, hermanos, este hombre de Dios, la voz de Dios quebrantándolo, la voz de Dios moviéndolo y él obedeciendo. Y dice que ahí estaba, que cuando iba pasando aquel hombre, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carro, júntate a ese carro, en otras palabras, acércate. Dice que Felipe oyó la voz del Espíritu Santo y dice que se acercó y escuchó que aquel hombre iba leyendo en el profeta, en la escritura, cuando el profeta Isaías habla sobre los sufrimientos del Mesías, ¿verdad? ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando nosotros somos sensibles a la voz del Señor, cuando nosotros obedecemos a la voz del Señor, algo va a suceder, porque Dios, nuestro Dios es maravilloso. El Señor Jesucristo que le apareció a Pablo en el camino, vive y reina para siempre, hermanos. Y siempre Él estará al tanto de que su obra vaya adelante. Y aquí, hermanos, se trataba de que un alma iba con sed de Dios y vemos el interés del Señor, moviendo a un hombre que tiene interés por las almas. No le dijo el Señor a un descuidado, no le dijo Dios a uno que no le interesa, no. Le habló a Felipe, un hombre con amor a Dios y a las almas. Ame las almas, hermano. Ame la obra de Dios. Llénese del amor del Señor. Que sus oídos sean sensibles a Dios, a la voz del Espíritu Santo, no al mundo. No sea sensible para el pecado. No, sea sensible para la voz de Dios. Nosotros podemos considerar que este hombre fue sensible y además obedeció a lo que el Señor le mandó. Por otro lado, dicen los versículo número 34 en adelante. Dice, y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote de quién el profeta dice esto, de sí o de otro alguno. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 36 y 37 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Demos gloria a Dios. El liderazgo del varón cristiano en el templo tiene interés por las almas, mostrando amor por el perdido. Ah, sí, cuando un hombre tiene el amor de Dios, ama a los perdidos. Felipe pudo haber dicho, bueno, pues ya va escuchando, pues, ay, que Dios haga la obra en él. Ay, que Dios lo ayude. Yo aquí me quedo orando. No, dice que se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique?
Qué importante es explicarle la palabra a aquellos que tienen necesidad de Dios. Muchas veces el varón, justificando su indiferencia, su poco interés, dice, pues ahí tienen la Biblia, que la lean. Pues ellos tienen también sus libros, que los lean. No, se necesita hombres de Dios que estén dispuestos a compartir la palabra, a dar la buena noticia, hermanos. Hombres de Dios que sientan amor por las almas, así como nuestro Salvador siente. Fíjense, hermanos amados, dice que Felipe le habló desde donde él estaba leyendo. Y el lugar de la escritura que leía, precisamente lo encontramos en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Como oveja, dice, a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Y así empieza a evangelizarlo Felipe, hermanos. Y dice, miren, en un momento le dio el mensaje de Cristo. ¿Cuánto tiempo se llevaría? No lo sé. El punto es que ese hombre fue tocado por el poder del evangelio. Y, hermanos, puedo imaginar lo que iban en la expectativa, iba a la expectativa aquel hombre porque le habló de la fe, del arrepentimiento, del bautismo, de la vida eterna. Hermanos, lo evangelizó en un momento. Y entonces dice que en un momento vieron agua y aquel hombre dice, ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. ¿Y qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué importante es. Dios quiere usar a varones que estén consagrados. En lo que hay varones que están perdiendo el tiempo viendo una película. En lo que hay varones que están perdiendo el tiempo ahí en su celular viendo cosas que no le agradan a Dios. En lo que hay varones perdiendo el tiempo en tantas cosas de esta vida. Hay varones que aman a Dios y que sienten carga por las almas. Qué bueno que usted fuera un varón de esos. Qué bueno que usted se convirtiera en un varón que sienta amor por las almas. Usted necesita llenarse del amor de Dios. Por eso, podemos considerar que Felipe era un hombre que amaba a Dios y que su corazón era sensible, estaba dispuesto, estaba al tanto nada más de oír la voz de Dios y su corazón sentía al Señor. Y eso lo llevó a estar dispuesto a ir a donde Dios lo llevara. Eso lo llevó a Felipe a ser un hombre sensible y obediente a la voz de Dios. Y eso lo llevó a sentir un grande amor, un profundo amor por las almas. Y ganó muchas almas para Cristo. Dios quiere hacerlo a usted también un varón de Dios. Dios quiere hacerlo a usted un hombre, un líder en el templo que sienta amor por las almas. Y hoy quiero orar por usted. Cierre sus ojos. Ahí donde está, pídale, dígale, Señor, ayúdame, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Y si usted ya es un hombre que ama a Dios, dígale al Señor, dame más amor y ganemos almas para el reino de los cielos. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza de tu palabra. Ayúdanos. Haz que esta palabra caiga en buena tierra. Haz que esta palabra produzca fruto en el corazón de los que han escuchado. Y que, Señor, el nombre de Cristo sea glorificado. Gracias te doy por permitirme este privilegio de compartir. Gracias. En tus manos estoy juntamente con todos mis hermanos que están mirando este video. En el nombre de Cristo. Y que se cumpla tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a estar atentos ahora a la actividad
a cargo de nuestro hermano Feliciano Sobrevilla. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a realizar nuestra actividad creadora de esta lección. Bueno, la cual este día va a consistir en que realicemos una lista de las cosas que podemos hacer para atender a las almas nuevas cuando lleguen a la casa de Dios, al templo. Y bueno, hermanos, yo les voy a ayudar con esa lista, la cual voy a hacer unas sugerencias. Una de ellas puede ser que donde quiera que estemos, hermanos, compartamos la palabra de Dios. La siguiente es ser sensible a la voz de Dios para atender la obra o cuando haya alguna necesidad, cuando veamos que alguna persona, que algún hermano tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. Otra opción es, hermanos, siendo obedientes para poder ayudar la obra en donde se necesite. Muchas veces se necesita que ayudemos a nuestro pastor para ir a predicar la palabra. Y por último, hermanos, también podemos considerar el mostrar amor para así ayudar a comprender la palabra de Dios a todo aquel que la necesita. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos varones. Tenemos la última parte de la manualidad. Y en la última parte lo que vamos a hacer es emparejar los cuadernitos estos y también hacer la pasta. La pasta la podemos hacer de materiales que nos han sobrado, como este material, o pueden ser materiales de diferentes, cartulina o cartón. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer la pasta. Y la pasta nosotros tenemos que hacer así como lo presentamos en la primera parte, hacer el molde de cartón y trazarlo en su papel que ustedes deseen. Lo voy a hacer así rápido para que ustedes vean. Y ya lo recorto y me queda así. Esa es la parte que va a llevar abajo para cuando ustedes lo pongan en sus Biblias, podría quedar así, donde lo guarden, pero recuerden que nosotros vamos a ir desprendiendo hojitas de este lado. Ahora, la pinza esta la estoy utilizando para que queden todos parejos. Si no quedan parejos hay que darle unos golpecitos así, pero recuerden también que hay que utilizar el pegamento líquido aquí y así el adhesivo que se pegaron todos para que queden todos juntos y ya de esta manera nos queda de esta forma. Y estoy presentando el de los corazones y el de los rectángulos. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios por todas las actividades llevadas a cabo en esta ocasión y nos despedimos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias por esta bendición que tú nos has permitido en esta noche. Gracias por la participación de mis hermanos. Gracias por todo lo que se ha llevado a cabo. Ahora te pido que mientras distantes unos de otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.